Mañanas. Buen día, Oscar. Gracias nuevamente por prestar tu voz para Mañanas. ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Saludo grande a la audiencia. ¿Desde dónde nos estás hablando, Oscar? Desde San Luis. ¿Desde la Costa de Oro? Sí. Hermoso. San Luis del Lago Norte. Hermoso, San Luis, le mandamos un abrazo. Tenemos un montón de gente por ahí en la Costa de Oro prendides. Oscar, estuvimos hablando hace un ratito con Betiana Díaz, ¿sí? Respecto a, a la ley de urgente consideración, cómo afectaba en la perspectiva de género, en la temática de género, ¿no? Hablamos también de seguridad y algo que queríamos consultarte, porque nuestra idea en Mañanas es que nos puedan, las personas que están dentro, empapadas en el tema, nos puedan ir contando de acuerdo a las necesidades. Y aquí en Punta del Diablo hay un tema que tiene en vilo a toda la población también, que es la educación, ¿no? La educación. ¿Cómo influye la ley de urgente consideración? ¿Cómo atraviesa a la educación? Bueno, en realidad hay una profunda reforma educativa que se hace de la peor manera posible, que no solamente es sin contar con la comunidad educativa, sino en contra de la comunidad educativa. No hay experiencia exitosa en el mundo de transformaciones educativas que se logren hacer de esta manera. Esa es la primera consideración, que es un despropósito, un tema de esta trascendencia, ubicarlo en un procedimiento de urgente consideración que no permite los tiempos mínimos del debate. Uh-huh. Lo segundo es que los cambios violentan principios que no son principios de una parte del sistema político, son principios que son patrimonio nacional. Voy a poner un ejemplo. Es claro que la ley de urgente consideración violenta la autonomía en la educación. Este es un principio que antecede largamente la creación del Frente Amplio. Es un principio que nace con la tradición vareliana, que defendió abiertamente la corriente basista, que defendió abiertamente uno de los referentes más importantes en la historia del Partido Nacional en materia de educación como Pibel Devoto. ¿Dónde se violenta la autonomía? Hasta previo a la ley de urgente consideración, la comunidad educativa tenía una representación en el CODICEN de 2 integrantes, y para integrar los consejos desconcentrados de la educación, el Consejo de Educación Primaria, Secundaria y UTU, se requería una mayoría especial de 4 integrantes del CODICEN. Por lo tanto, una decisión de esta característica requería un consenso con la comunidad educativa. ¿Qué evitaba esto? Que los programas educativos, un diseño institucional donde los programas educativos pudieran ir al compás de lo que el gobierno de turno decidiera. Esto es muy riesgoso, es muy riesgoso. Bueno, se violenta este principio porque se retira esta mayoría especial y además se retira la participación de los docentes de los consejos desconcentrados. Por primera vez en 100 años, el Consejo de Educación Primaria no va a tener integrantes de los representantes de los maestros, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante la autonomía? A ver, alcanza con mirar los gobernantes, bueno, por suerte ahora no está más Trump en Estados Unidos, los gobernantes de 2 de los países más importantes de la región, Estados Unidos y Brasil. Llegaron a coincidir 2 presidentes, Trump y Bolsonaro, por ejemplo, que negaban la existencia del cambio climático, contra toda evidencia científica. Uh-huh. Entonces, si los programas educativos se tienen que adaptar al razonamiento del presidente de turno, se corre riesgo de retroceder décadas en el sentido. Imaginémonos una educación que tenga que investigar al compás de lo que piensa el presidente. En el caso de Brasil es completito, ¿no? O sea, tenés un presidente que niega las desigualdades de género. Pero la educación tendría que enfocarse desde un ángulo donde se niegan las desigualdades de género. O un presidente, también el caso de Bolsonaro, que establece que la educación artística es innecesaria, que es perder el tiempo. Entonces, es trágico que el diseño institucional coloque la posibilidad para este o cualquier gobierno que se pueda pensar los programas educativos sin tener en cuenta la comunidad educativa. Ahí se violenta un principio, el de la autonomía. Uh-huh. El otro es del funcionamiento colegiado de los consejos desconcentrados. Pasan a ser funcionamientos unidireccionales. Y el tercer principio es la participación docente, o sea, se violenta la autonomía, se violenta el funcionamiento colegiado y se violenta la participación docente. 3 de los principios rectores de la educación. Es un cambio demasiado regresivo. Uh-huh. Segundo cambio importante que contiene la ley de urgente consideración. A ver, la institucionalidad más potente en el Uruguay para pensar la educación está en la ANEP y en la Universidad de la República, no hay duda.
no hay duda. Y lo que se hace es a la ANEP y a la Universidad de la República en el Sistema Nacional de Educación Pública, que deja de ser Sistema Nacional de Educación Pública, que tenía un componente rector, se le reduce 2/3 de la ponderación de su participación. O sea, la Universidad de la República, que es responsable en el Uruguay del 80% del conocimiento científico, ve perder 2/3 de su participación. Tenía 3 delegados, se queda con 1, o sea, 2/3 de su participación en el Sistema Nacional de Educación. Y se incorpora con el mismo peso específico que la Universidad de la República a la educación militar. ¿Quién puede sostener que tiene la misma capacidad de aporte para pensar el futuro de la educación militar, que la Universidad de la República? O la educación privada, en algunos casos confesional, o mayoritariamente confesional, teniendo un peso equivalente a la ANEP para pensar la orientación en materia de educación. O sea, el cambio es demasiado regresivo y difícilmente se pueda sustentar desde el punto de vista académico para no ponerlo en consideración. Un tercer componente de los cambios es que la ley de urgente consideración recorta participación en la educación a lo largo y ancho. Es una ley en ese sentido que recorta espacios democráticos de manera sostenida. El Congreso Nacional de la Educación, que era obligatorio, pasa a ser opcional y sabemos que no hay intención de convocarlo. La participación de los estudiantes en las instancias departamentales se recorta la participación de los docentes. O sea, es una decisión del punto de vista del criterio de la educación que tiene recortes a la participación, como un tercer componente, ¿no? Se violentan los principios en materia educativa, una reforma educativa que se echa sin la comunidad educativa, una reforma educativa que recorta la participación de la institucionalidad pública más potente, ANEP y UDELAR, en el Sistema Nacional de Educación Pública, que limita participación, y en el quinto elemento, que pone en cuestión la libertad de cátedra. ¿Por qué pone en cuestión la libertad de cátedra? Que es un elemento sustantivo. O sea, cualquiera que mire los procesos de educación y la mejora de los procesos de educación tiene que colocar en el cuerpo docente y en la potenciación del cuerpo docente un centro de la acción en materia educativa, porque cambia el estatuto docente y el trabajo del docente, la estabilidad laboral, su salario, va a depender del director del centro. O sea, el director del centro, en una lógica que es aplicar lo peor del taylorismo empresarial a la educación. O sea, pensar que vas a tener una especie de director capataz que te puede echar en cualquier momento, bajar el salario, dejarte sin trabajo al próximo año, con absoluta discrecionalidad. Por lo tanto, si tu enfoque pedagógico no le gusta al director o no le gusta que participes de acciones colectivas con tus compañeros, podés quedar sin trabajo al otro día. ¿Me explico? Claro, pero, o sea, es demasiado grotesco el cambio, para quedar pasivo. Entonces, no hay duda que, bueno, la segunda variante que hay que reflexionar. Esto es la luz, ¿no? Estos 5 elementos sintetizados, cada uno de ellos daría para una conversación muy larga en materia de didáctica, materia pedagógica. ¿Se dan en qué contexto? En un contexto donde el Uruguay, por primera vez en 15 años, tuvo un fuerte deterioro del presupuesto educativo. O sea, el presupuesto educativo en Uruguay, que estaba en el 3% del Producto Bruto Interno, fue trepando año a año hasta llegar al 5,2% del PBI. Este año va a bajar al 4,7% del PBI y la tendencia de los próximos 5 años es que va a quedar entre 3,8 y 4,1. Y esto no es un elemento menor. O sea, a la vez discutimos un debilitamiento institucional en el diseño institucional del peso específico de la educación pública y gana presencia la educación privada, en el mismo momento en el que se debilitan los recursos para la educación pública. Esto se ve dramáticamente aparte en un año de pandemia. Al presupuesto nacional discutimos la necesidad de tener aulas móviles, más grupos docentes para tener anticiparnos a la circunstancia de que un elemento que pueda garantizar la presencialidad en momentos de dificultad con la pandemia tenía que tomar medidas en lo económico que soporten en la organización del proceso educativo la posibilidad del cumplimiento estricto de las normas sanitarias. Y eso requería más recursos. Bueno, además se vota la ley de urgente consideración en medio de una señal muy contundente, que es el recorte del presupuesto educativo, el recorte de horas docentes, el recorte de grupos, el recorte de becas. O
Solamente Uruguay Estudia el año pasado pulverizó el sistema de becas y de las 8.783 becas que brindó en el año 2019, pasó a 0 becas el año anterior. Esta parte del programa que administraba la ANEP, pero que era financiado por el Instituto de Formación Profesional. O sea, no hay que separar la discusión de la ley de urgente consideración, que sustenta una mirada de la educación empresa, de la educación los privados que se hagan cargo, que está anclada en una mirada meritocrática, de decir, bueno, en la sociedad, aquella teoría de Darwin para las especies de que las plantitas compiten, una supera a la otra y la que crece un poco más le tapa el sol y esa crece y la otra muere, está ubicada en términos educativos sin duda. Todavía hay un conjunto de cambios sustantivos, hay otros, ¿no? Hay otros que también pueden ser importantes, como cómo se institucionaliza y se sustituye lo que es un viejo reclamo de la universidad en la educación, pero creo que en estos están los más graves. Los más graves en el sentido de golpear la libertad de cátedra, golpear los derechos laborales de docentes, recortar la participación, ensayar una reforma educativa sin la comunidad educativa, violentar el principio de autonomía, recortar la participación de la ANEP y la UDELAR a la vez que se incrementa la participación de la privatización de la educación, y hacerlo todo esto en un marco de restricción presupuestal, alcanzaría solo este capítulo, sin mirar ninguno más de la ley de urgente consideración, que tiene otros y hasta otros más graves o de la misma gravedad, para que por lo menos convenzamos a una parte importante de la población que es bueno que estos cambios los definamos entre todos. Hasta el que esté de acuerdo con la mirada empresarial de la educación nos tiene que conceder que sería bueno que sobre esto nos pronunciemos entre todos los uruguayos y las uruguayas y firme para habilitar que exista una consulta popular y un debate profundo, informado, acerca de cambios que por primera vez en Uruguay, de forma tan radical, quiebran con la tradición bareliana en la educación. Óscar, sabés que aquí en Un Mañana estamos hablando de salud mental y en la Ley de Salud Mental Integral, por ejemplo, que se habla de la educación, de los momentos de encuentro, de expresión, ¿no? Teniendo en cuenta también a los espacios educativos como un lugar de expresión, de conexión, por ejemplo, teniendo en cuenta esta reforma que plantea la Ley de Urgente Consideración, ¿qué tan legal es? Teniendo en cuenta que atenta contra la salud mental, atenta contra los derechos de trabajadores, ¿no? ¿Qué tan legal es que esté ocurriendo? Bueno, a ver, nosotros, en realidad hay dos caminos que se podían haber elegido. O sea, la ley de urgente consideración toda, de punta a punta, uno podría considerar, y hay destacadísimos juristas que entienden que no se arregla derecho. Por dos argumentos, dos líneas argumentales que además son muy potentes. Una es que la Constitución de la República reserva este instrumento cuando hay una urgencia y por lo tanto se tiene que declarar la urgencia. Cuando algo se declara es porque ya existe una urgencia, una situación grave, y eso no está en la fundamentación de motivos. Estos temas son importantes, pero no son graves. No es que si no hacías en 90 días la reforma educativa o si no hacías en 90 días ese diseño brutalmente mercantilizador del derecho a la vivienda, como es poder desalojar una familia buen pagadora en 30 días, no tenías posibilidad de dar un debate más informado, que era urgente y grave recortar el derecho a huelga o establecer el adefesio de la información secreta para darle la facultad a un individuo que pueda prohibir en un juicio por violaciones de derechos humanos acceso a la información a la justicia. O sea, los cambios son importantes, pero nada era urgente, nada era que tenía que votarse de apuro. Entonces, un primer cuestionamiento del punto de vista constitucional es ese, es decir, bueno, acá no se declaró ninguna urgencia. Y el segundo cuestionamiento es que este mecanismo está reservado para una sola norma por vez. Y si bien esto formalmente es una norma, sustantivamente son 40 normas en una. Entonces claramente se intentó violentar indirectamente lo que la Constitución prohíbe directamente. Pero un debate estrictamente jurídico, pero el campo popular eligió un mecanismo, que es este. Y yo lo comparto. Que es decir, bueno, algunos de los supuestos que están en la ley de urgente consideración, lamentablemente están en la sociedad. Están en la sociedad. Hay una parte de la sociedad que entiende que lo mejor que puede pasar con la educación es mercantilizar radicalmente la educación. Hay una parte de la sociedad, es así, que entiende que es racional la respuesta a un intento de homicidio,
un intento de hurto, perdón, que ante cualquier circunstancia de contenido patrimonial, aunque no haya agresión, es racional el homicidio. Que entiende que le da derecho al homicidio a quien puede estar expuesto a la posibilidad de un hurto. Hay una parte de la sociedad que entiende que el sistema carcelario hay que orientarlo desde la venganza y no desde el enfoque de la rehabilitación. Hay una parte de la sociedad que votó la baja de la imputabilidad y por lo tanto está feliz con que la respuesta a la adolescencia sea el incremento punitivo discrecional y casi salvaje que existe en la LUC. Hay una parte de la sociedad que si pudiera eliminar los sindicatos los eliminaría, que le parece sensato destrozar el instituto de colonización. Entonces, el camino que elegimos, que es la consulta popular, nos permite disputar el sentido estratégico con esa parte de la sociedad. O sea, es un desafío mayor que algo estrictamente jurídico que podría haber tenido determinados resultados. La Suprema Corte de Justicia declara que la LUC es inconstitucional, pero la misma LUC tiene que votarse al otro día por artículos separados en el Parlamento y en términos políticos tendríamos el mismo problema. Uh-huh. Entonces, elegimos un camino, que es salir al debate con la sociedad, de decir, no puede ser. Una sociedad buena puede venir si se limita el derecho democrático a la protesta, aún a la protesta con la que tengamos la mayor diferencia. Ninguna sociedad buena puede venir recortando un derecho fundamental del trabajo, como es el derecho de huelga, que sin derecho de huelga, de negociación colectiva y de sindicalización, la precarización del trabajo se incrementa de manera gigantesca. Ninguna sociedad buena puede venir con una reforma educativa con estos contenidos. Elegimos el camino más difícil, pero creo que estuvo muy bien elegir el camino más difícil porque nos desafía a salir a disputar el sentido común que muchas veces se reproduce por la prédica constante de los medios masivos de comunicación y poner estos temas en debate más allá de lo estrictamente jurídico. Entonces, yo entiendo que hay un andamiaje jurídico que uno puede cuestionar, y está bien, porque es parte de la línea argumental, pero la batalla última la vamos a dar en la conciencia de nuestro pueblo, porque precisamos que el país avance a la vez que avanza la conciencia de nuestro pueblo de la comprensión política de determinados problemas para acumular en términos de cuál es la solución. Si la solución es con más derechos laborales y no con menos, con más derecho a la vivienda y no con menos, con más educación pública y no con menos, con más derecho a la tierra y al trabajo en colonización y no con menos, si la solución es con un enfoque mucho más complejo de la violencia en la sociedad que aquel que solo nos ofrece respuestas del ángulo positivista, si la solución nunca puede ser el gatillo fácil, o sea, si esas son la perspectiva política, y yo creo que está bien que esa sea la perspectiva política, nos pusimos en un desafío que es un desafío importante, y yo saludo que el campo popular estemos instalando este debate, ¿no? Uh-huh. Y antes de despedirte, Óscar, porque sabemos que estás con un montón de entrevistas también, y para no quitarte más tiempo, una consulta. ¿Por qué crees vos, si hay una parte de la sociedad que apoya todo esto, si el gobierno está tan convencido de que la gente apoya la ley de urgente consideración, ¿por qué no se habilita el referéndum y se pone tanta traba? No, pero no solo el referéndum. A ver, no, decidieron en una actitud vergonzante no participar de ningún intercambio sobre la ley de urgente consideración. ¿Por qué no participan del intercambio? Porque saben que tienen una posición difícil de defender. O sea, andar a defender que en legítima defensa amputaste una parte del articulado que establecía que en ningún caso puede ser el resentimiento o el odio el móvil de la legítima defensa. Andá a defenderlo. O sea, no tenés cómo. Tanto no tenés cómo que si repasás el debate en el Parlamento, no supieron contestar cuando dijimos, ¿pero por qué sacaron esto? Estamos todos locos, ¿no? Uh-huh. Estamos diciendo que puede ser un móvil para la legítima defensa el odio o el resentimiento. Es que nos queremos matar entre todos. O sea, si hubiera un GATS de especialistas, sobre todo los especialistas estuvieron en contra. El alto comisionado de Naciones Unidas nos aclaró que esto que está pasando ahora, en el sentido de esta combinación terrible de ampliar las posibilidades policiales y recortar la rendición de cuentas, iba a generar impunidad, violencia, malos tratos y hasta tortura. Y nadie pudo responderle. Entonces es evidente que la coalición de gobierno tiene muchísimas dificultades en participar de un intercambio razonable. ¿Cómo van a levantar la bandera de la seguridad y defender un conjunto de medidas que todos los especialistas dicen que facilitan lavado de activos? ¿Cómo pueden defender medidas para el sistema carcelario que todos los especialistas dicen que nos va a hacer implosionar el sistema carcelario?
Petit, que claramente es un integrante histórico de los partidos tradicionales, pero especialista en temas parlamentarios, carcelarios, puso el grito en el cielo. O sea, ¿cómo podemos, bueno, lo que hablábamos recién de educación, o sea, en realidad es notorio que tienen enormes dificultades para defender esto. Nosotros que tenemos dificultades, de que falta mucha información, pero donde alcancemos este clic, que alcanza esto, convencer a la mayoría de nuestros vecinos y vecinas que estos temas son importantes, y que si son importantes es bueno para el Uruguay que se definan en clave democrática. Si logramos ese primer escalón de comprensión, que es un escalón de comprensión de abrumador sentido común, va a haber referéndum. Y lo que va a pasar es que el año que viene no solamente vamos a tener de vuelta integrados a los consejos, a los maestros, sino que los maestros, como van a estar respaldados por la consulta popular, van a tener más posibilidades de enfrentar los recortes en materia educativa. Vamos a tener condición de que no pueda en Uruguay despedirse a trabajadores porque se manifestaron en la puerta de una fábrica porque no les pagan el salario, porque la LUC estableció que esa manifestación es ilegal o ilegítima. O sea, vamos a tener condiciones de un Uruguay con más derechos. Y ese desafío es un desafío apasionante, por lo tanto tenemos un territorio que es el de la subjetividad, donde tenemos que nosotros mismos calibrar la importancia de... En complejidad sí, es muy difícil juntar firmas en medio de una circunstancia de pandemia, ahora crítica, con el nivel de desinformación que existe, con el grado de anemia emocional sobre los temas políticos que muchas veces existe, pero, a ver, el pueblo uruguayo logró sacar adelante momentos mucho más complejos que este, si no tendríamos derecho a sentirnos de alguna forma herederos de la tradición militante que logró en el 80 transformar el Uruguay en el único país en la historia que le gana un referéndum a una dictadura, ¿no? Uh-huh. Oscar, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás con muchas entrevistas. Te vamos a volver a llamar en cualquier momento porque nos quedan un montón de preguntas afuera y te esperamos por Punta del Diablo cuando estés por acá. Sabés que tenés Radio Ulma y Ulmanianas abierto cuando quieras. Buenísimo, che, un gusto la nota. Estamos a las órdenes y cuando precisen que estamos ahí. Abrazo a la gente de Punta del Diablo. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.